Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Algunas estrellas, constelaciones u otros cuerpos celestes han sido de gran importancia para la humanidad en la antigüedad, acompañándola durante toda la historia y formando parte de sus leyendas y mitos independientemente de la cultura y del lugar del planeta en el que se emplazasen, un detalle que es importante a la hora de entender nuestra extrañísima relación con el cosmos, porque ¿cuál es la razón por la que algunas estrellas y constelaciones eran tan importantes en el pasado? Partiendo de esta premisa, surge otra pregunta aún más importante. ¿Podría haber sido entendida la historia de la astronomía antigua y de la mitología como parte del fenómeno ovni? Pues en este programa lo vamos a ver. En todas las civilizaciones anteriores a la nuestra, pues resulta que encontramos que se le da una especial importancia a la constelación de Orión. Esto es bien sabido, y a sus estrellas más visibles, por ejemplo, Sirio. Pero resulta que existe otro cúmulo estelar al que se le ha atribuido también una atención increíble y que tiene una historia en común en todos los países, una historia que es la misma y que los investigadores no entienden cómo ha podido pasar de continente a continente sin que los pueblos tuviesen tecnología para poder viajar y compartir sus conocimientos, sus cálculos o sus posibles relatos y memorias ficticios, metafóricos o reales con otros pueblos. Os estoy hablando efectivamente de las Pléyades. Las Pléyades, un grupo de astros ubicado en la constelación de Tauro, de los más fácilmente visibles a simple vista, en su mayoría compuestos por preciosísimas estrellas azules de gran luminosidad, con un diámetro de 12 años luz, que cuenta con entre 500 y 1000 estrellas aproximadamente, de las cuales simplemente 7 pueden ser observadas con el ojo humano en condiciones normales desde aquí, lo que hace que también se las conozca con el nombre de las 7 hermanas. Tan reverenciadas estrellas tienen un lugar, pues resulta que tienen un lugar ilógico entre las mitologías de todo el mundo, y su desconocida y ocultada historia es un auténtico secreto entre astronómico y mitológico, entre ufológico y humano. Os cuento porque la historia, la mitología que las acompaña, resulta que es la misma en todo el planeta, siendo imposible que esto sea así. Ya solo por razones logísticas, los humanos del pasado no pudieron contarse sus tradiciones asociadas a las Pléyades por no poder viajar tan lejos, y sin embargo todos los pueblos cuentan lo mismo de ellas. Y todo parte de un lugar en especial, Grecia. En la mitología griega, las Pléyades eran las 7 hijas del titán Atlas y de la ninfa marina Pléyone, de nombres Maia, Celeno, Alcíone, Electra, Estérope, Táigene y Mérope. Bien, pues se decía que eran hermanas de las Híades, las ninfas de la lluvia, junto con las que se hicieron cargo del dios Dionisio, cuando éste era un infante resultado de uno de los frecuentes adulterios, ahí está el primer detalle, de su padre Zeus, que trató de esconderlo con sus hermanas, con las hermanas de la celosa Hera, y bueno, pues también eran hermanas de las Hespérides, ninfas de los árboles
encargadas de cuidar el maravilloso jardín al que dan nombre, en donde crecían los árboles cuyos frutos dorados daban la inmortalidad. Ese detalle de la inmortalidad, la verdad es que no es baladí, ya veréis por qué lo digo. Bien, las bellas y encantadoras Pléyades fueron seducidas por algunos de los dioses más importantes del panteón olímpico, como Ares o como Poseidón, lo que generaría una amplia descendencia. Allí no perdían el tiempo, la verdad, y 6 de estas estrellas brillan más intensamente que su séptima hermana, Mérope, que fue la única que no tuvo relaciones con una deidad y que se avergonzaba de haber yacido con un mortal de nombre Sísifo. Bien, la historia más importante sobre estas hermanas en la mitología griega narra cómo acabaron convertidas en estrellas, y es que cuando Atlas fue condenado a cargar con el mundo, ahí el pobre, ahí en la chepa, el mundo entero sobre sus hombros, pues Orión, el gigante cazador, ahí que iba con sus perros ahí pues cazando, comenzó a perseguir a las Pléyades, que estuvieron huyendo de él durante años, hasta que finalmente pues Zeus se compadeció y las convirtió en palomas para posteriormente alzarlas a los cielos y convertirlas en las estrellas visibles del cúmulo estelar, aunque el cazador en los cielos, este Orión, ahí con sus perros de caza, continúa tras ellas. Es decir, Orión, el gigante cazador, tras las Pléyades, una persecución, un alzamiento, la inmortalidad, elementos dorados, y las exposiciones sobre fecundación, exactamente lo mismo que ocurre en una operación de abducción moderna. No perdáis detalles sobre lo que diré después, porque estos detalles vienen referenciados en todas las culturas, siendo imposible que esto ocurriera. Pero existen otros pueblos y otras mitologías que narran leyendas similares en torno a estas estrellas de las Pléyades. Y es que resulta que la historia es la misma. En la mitología védica, propia de la India, se las conocería como las matricas o mátricas o madres divinas, que están asociadas con algunos de los dioses masculinos más importantes, como sus Shaktis o Shaktis, o sus energías que se personificarían en sus consortes, término siempre asociado a la fertilidad, o lo que es lo mismo, a la fecundación, operaciones que son las que aparecen siempre también en los testimonios de las personas que son abducidas. Se hace referencia a ellas en la épica del Mahabharata, aunque también aparecen en escritos anteriores como el Rig Veda, en donde se cuenta que eran las 7 madres que estaban a cargo de la preparación del soma, el elixir de la prepararos, de la inmortalidad. Como vemos, el paralelismo con lo que vemos en Grecia es que está ahí, es notable. En ambas mitologías, pues es que en ambas mitologías se las representa como a seres femeninos ligados a algunas de las deidades masculinas más importantes de sus respectivas mitologías, y también en relación con los frutos o la bebida de la inmortalidad de los dioses. Además, normalmente con una relación muy estrecha con ellos, o muy positiva o muy negativa. Detalle bastante curioso. Fueron de gran importancia en la antigua cultura mesopotámica y aparecen en los catálogos estelares babilónicos, en donde se las denominaba Mul-Mul, o estrellas también conocidas como el sendero de Ea, que sería el dios sumerio Enki.
Sin irnos más lejos, sin irnos demasiado lejos, encontramos referencias a estas estrellas también en la Biblia, donde son conocidas como Quimá, y se las menciona un total de 3 veces en conjunción con Orión, de nuevo con su referencia masculina. Y en la literatura europea es cierto que la referencia de Homero pues es una de las más antiguas, pero como referencia pictórica la alusión más antigua a estas estrellas la encontramos en un disco que data de la Edad de Bronce, conocido como el disco celeste de Nebra. Hablamos de un disco de bronce encontrado en el norte de Alemania que tendría una antigüedad ni más ni menos que 3.300 años y en el que se representa un fragmento de la bóveda celeste, incluyendo a las estrellas de las Pléyades, con la parte de abajo que literalmente era llamada, fijaros qué nombre tenía, la nave que llevaba el Sol, elemento de nuevo lumínico o dorado, con la Luna, de nuevo un elemento femenino, y con Orión, esa figura masculina que persigue a la figura femenina de las Pléyades, que aparecería entre medias con las 3 estrellas que aparecen en el centro entre el Sol y la Luna. Pero hay un problema. Desde Alemania, Orión se ve de esta manera y aquí en el disco, según la hipótesis presentada, estaría al revés. Esto solamente sería posible si alguien lo hubiera hecho o diseñado, pues claro, desde el hemisferio sur, porque Orión se ve así desde el hemisferio sur. Teniendo en cuenta que en la Edad de Bronce, hace 3.600 años, eran imposibles esos viajes, claro, ¿cómo llegó esa información allí? ¿Y por qué poner esos elementos en algo que sabías que iba a permanecer en el tiempo? Es decir, ¿para qué dejar ese mensaje? ¿Querías que tus descendientes conocieran lo que estaba pasando con esos símbolos que increíblemente iban a aparecer en las siguientes culturas y que relacionaban esas estrellas con fecundaciones, con la inmortalidad y con las luces? Interesantísimo, desde luego. En el antiguo folclore de Ucrania, estas estrellas también representaban a deidades femeninas que gustaban de la danza, eran 7 doncellas que gustaban de bailar para venerar a los dioses y que a su muerte los dioses se compadecían y las enviaban a la bóveda celeste, donde seguían bailando, otro alzamiento de nuevo. Pero podemos encontrar más paralelismos al otro lado del mundo, en las leyendas aborígenes australianas, en donde no hay, por supuesto, ninguna conexión cultural. En este mito se refieren a ellas como a 7 hermanas que vuelan y huyen de las atenciones masculinas que claro, increíblemente son, claro, de nuevo representadas como resulta que como las estrellas de la constelación de Orión. Un mito con tanta similitud con el mito griego, sin evidencias de una conexión entre ambas culturas en aquellos tiempos, que por supuesto nutre de misterio a ambas culturas. ¿Cómo sabían unas de las otras? No hay evidentemente es que es imposible. Otra tradición de estas mismas civilizaciones en Australia las caracteriza también como a 7 hermanas, las Maya Mayu, que eran tan hermosas que un guerrero las quiso para sí, igual que en Grecia, las persiguió igual que en Grecia, y bueno, pues resulta que este sí que acabó capturando a 2 de ellas. Finalmente, estas hermanas consiguieron escapar trepando a un árbol, igual que en Grecia, que no dejaba de crecer hasta que alcanzaron el cielo y se reunieron con el resto de sus hermanas. La misma historia de nuevo.
una persecución masculina, un alzamiento al cielo, hermanas, evidentemente, nacidas tras una fecundación, un árbol en un elemento natural que aparece en Grecia también. Pero bueno, antes veíamos las matricas, pues resulta que hay un nombre parecido al que estas estrellas tienen en un lugar tan lejano como en las leyendas de los pueblos maoríes, en donde conocen a estas estrellas como Matariki. Este conjunto de estrellas les servía, al igual que a los griegos, como referencia para la navegación, pero nunca llegando tan lejos como para desplazarse y llegar a contar sus conocimientos a otras civilizaciones. Y en una gran mansión o palacio se las representa como princesas danzarinas en la cultura de Indonesia, igual que ocurría en Ucrania. Esto, por supuesto, es increíble. En el continente americano encontramos leyendas de todo tipo y algunas de ellas también guardan similitud con el mito griego y el hinduista. Para la tribu Lakota en Norteamérica también se trata de mujeres, en este caso dando a luz, de nuevo el elemento de la fecundación, y para la cercana tribu Kiowa existe otra leyenda muy interesante relacionada con la Torre del Diablo, ese espectacular y famosísimo accidente geográfico que aparece en la película Encuentros en la tercera fase, que se levanta sobre el terreno y que según esta leyenda se trataba de un grupo de chicas que huían de unos osos, la figura masculina más salvaje que existe en la naturaleza, desde luego, y que cuando ya iban a alcanzarlas, se subieron a una piedra, se pusieron de rodillas y comenzaron a rezar al gran espíritu. De nuevo, por supuesto, la gran deidad para que las salvara. De nuevo, para que se apiadara de ellas, igual que en Grecia. Y así hizo. La piedra creció y se elevó hasta alcanzar los cielos, el alzamiento, y allí las chicas se convirtieron en estrellas. Y para la tribu de los Nez, per se, también representaban a 7 hermanas, de las cuales una se enamoró, pues resulta que se enamoró de un ser humano, y cuando éste murió, ella estaba tan acongojadita, la pobre, que se lo contó a sus hermanas, que se rieron de ella, las muy cabritas, y bueno, pues resulta que le dijeron que no debía de preocuparse tanto por una vida humana, que no valía la pena, y le dijeron que bueno, pues que básicamente que era pues poco menos que pues que jarfia, que gentuza jarfia el ser humano, así que ella se guardó toda su pena para sí, y bueno, pues resulta que su pena fue creciendo irremediablemente en su interior. Por eso en el cielo se cubre para que no la puedan ver, ya que está avergonzadita la pobre. Pues claro, sería la estrella menos visible del grupo. Es una historia idéntica a la que vemos en Grecia con la hermana que no está con una deidad y sí con un ser humano, y que por eso se ve menos. Son las mismas ideas, claro. Y entonces uno llega a pensar si el ser humano llega a reaccionar de igual manera mirando el cosmos desde diferentes sitios, algo que por supuesto es una pregunta humanista y filosófica. Bien, pero el programa abarca más. Sigamos. Eran conocidas en el centro y en el sur del continente, donde por ejemplo las culturas andinas pues resulta que los relacionaban a estos astros con la abundancia, la misma idea en ese jardín de la inmortalidad de la antigua Grecia, y para los aztecas pues resulta que eran muy importantes en la confección de sus calendarios agrarios también, y su navegación y orientación, por lo inteligentísimos que llegaron a ser en áreas como la ingeniería y las matemáticas. Los aztecas, un pueblo que especialmente pues me fascina a mí.
Unos elementos celestes que resultaron de grandísima importancia para ellos. Como vemos, las Pléyades son unas estrellas pues realmente que llegaron a fascinar a todo el pueblo antiguo, ¿no? A todos los pueblos antiguos de la Tierra. Como vemos, también pues han generado leyendas similares en todas las partes del globo, casi siempre con personas y seres sobrenaturales de carácter femenino a las que los dioses deciden convertir en estrellas y emplazarlas en los cielos, normalmente porque han sufrido en la tierra y lo hacen a modo de recompensa. También es prominente la figura de un cazador o también otra figura normalmente masculina de la que las estrellas huyen. Es curioso también, ¿no? Bailes, ritos, respeto, luces, todo esto está. Pero sobre todo, esa sensación de querer transmitir siempre la posibilidad de que existe un poder interesado en el tema de la fecundación, si nos damos cuenta. Y que incluye a figuras masculinas y femeninas, igual que ocurre con las personas que han tenido experiencias de abducción en la actualidad. Estas afirmaciones no son baladí, ya que son mensajes importantes que han sido transmitidos de padres a hijos, dejados en sus más importantes legados culturales, los que sabían que iban a permanecer en el tiempo porque sabían que la situación, y esto lo formulo como hipótesis, por supuesto podría ser peligrosa para su descendencia. Y esto, vuelvo a decirlo, viene fundamentado por razones logísticas. No se podía transmitir el mismo mensaje sin tener tecnología para viajar. Y aquí aparece, no se podía transmitir el mismo mensaje, pues, y se hizo. Aparecía el mismo mensaje en diferentes culturas. Y era importante, lo era. Y claro, esto es fascinante porque todos los que nos hemos acercado al fenómeno ovni siempre hemos sabido que existen esos mensajes dejados de padres a hijos como pudiesen. Y ahora os lo estoy contando también con esas asociaciones masculinas y femeninas, siempre con la fecundación, ¿no?, como metáfora, con esas asociaciones de Orión y con las Pléyades, con esas perfectas metáforas de lo que estaba ocurriendo con dibujos, pictogramas, pinturas rupestres y todo tipo de señales en las culturas antiguas que indican que el contacto con posibles seres ajenos a la Tierra era continuo y evidentemente estaba pasando en todo el planeta, igual que hoy, existiendo contactos relacionados con la fertilidad y la fecundidad, igual que hoy. Era, digámoslo así, pues algo que debía de saberse. Y en la magia de la asociación de las culturas y la relación del hombre con el cosmos, importante dejar unas marcas que no se las llevase el tiempo, que no se las llevase el viento, unas señales visuales e identificativas para las siguientes generaciones, para que se supiese qué estaba ocurriendo, para que supieran quiénes eran y huyeran por esos contactos de ascensión a los cielos, que ya aparecen en todas esas asociaciones de Orión con las Pléyades, con todos esos matices de los que hemos hablado. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os invito a compartirlo en vuestras redes sociales porque la verdad es que necesitamos crecer y bueno, pues al final pues esto lo hacemos entre todos, ¿no? Al final el canal pues formamos todos parte de él y la verdad es que pues ayudaría muchísimo. Y bueno, pues nada, os espero en el siguiente videoprograma y eso, pues muchísimas gracias. Y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.